Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana después de estas lluvias que nos han sacudido durante estos días últimos, ¿verdad? Ahí notamos rápidamente cuando pasan estas cosas las debilidades y vulnerabilidades que tenemos, ¿verdad? Y la importancia de trabajar sistemáticamente en prevención, por supuesto, de cómo están los desagües, etcétera, pero también en prevención sobre deslizamientos de tierras que puede haber y que hay, ¿verdad? Normalmente, desde, prevención sobre todas las actividades que hacemos. En San Jacinto hay quejas de que se está amontonando tierra en una parte del cerro que puede en algún momento desprenderse con las lluvias. Ese tipo de cosas hay que tenerlas bien previstas, o en la colonia Guatemala, si hay una pequeña cárcava, que eso vaya a ir creciendo. Bueno, todo eso hay que analizarlo, verlo y estar pendiente continuamente, porque sí tenemos un problema real. Es decir, vivimos en una zona donde las crisis y las tragedias debidas al medio ambiente, las lluvias, etcétera, son posibles y son no solo posibles, sino frecuentes. Prevenir y evitar lo más posible es importante. Ojalá lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Salía también en los periódicos una queja de los médicos. Sigue habiendo mucha enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es grave en el país y fundamentalmente se debe a los agroquímicos. Eso está demostrado por distintos estudios, alguno muy competente de un nefrólogo especializado que hizo un estudio hace varios años y demostró en laboratorio que realmente los agroquímicos dañan profundamente los riñones. Y es en el campo donde más se da la enfermedad renal crónica, que puede llevar a la muerte, y si no lleva a la muerte, lleva a la diálisis, que es también un tratamiento muy costoso para todos los países y que además debilita profundamente a las personas o las limita, digamos. Entonces, de nuevo, la prevención es importante, y una legislación más dura con los agrotóxicos, más segura para quienes lo utilicen, es importante, ¿verdad? Es decir, y es necesaria también. Es decir, hubo muchos abusos cuando el país se dedicó al algodón. Sigue habiendo abusos en el uso de los agrotóxicos en algunos cultivos de caña. En otro tipo de cultivos también a veces se usan sin prevención adecuada. Entonces, eso sí es un trabajo pendiente para la ciudadanía y para el gobierno, ¿verdad? Es decir, ambos tienen realmente que buscar la prevención. De nuevo volvemos a hablar de prevención, ¿verdad? También hay otra realidad que es importante, que es la de las remesas. Estamos preocupados por ese impuesto que quieren imponer los norteamericanos a las remesas, un 24% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que el país tiene o produce, es fruto de las remesas. Las remesas son una parte muy importante en nuestra economía. Y además una parte, no sé cómo decirles, moralmente, éticamente, una parte importante. Miren, aproximadamente las remesas en el mundo, no solo en El Salvador, ¿verdad? En el mundo, son 3 veces, son una cantidad de dinero 3 veces más que lo que dan los países ricos para desarrollo. Es decir, son los pobres emigrados dan más ayuda al desarrollo del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo, que dan más dinero que los países desarrollados. Y además, para la gente, con la ventaja que, así como los países desarrollados dan dinero especialmente para estructuras, ¿verdad? Para financiamiento de carreteras, para un mercado, para proyectos
muchas veces gubernamentales o a veces de la sociedad civil, pero en una proporción mucho menor, las remesas van directamente a la economía de la gente y la salvan del hambre, la salvan a veces de la ignorancia, pueden estudiar gracias a las remesas, les cubren necesidades de salud que no cubren los gobiernos, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante el defender las remesas y decirle a los países ricos que son tacaños para ayudar al tercer mundo y que crean una desigualdad o tienden a fomentar una desigualdad a base de comercio y a base de prebendas, etcétera, invasión de las transnacionales, etcétera. Es decir, estos países que son tacaños con nosotros a pesar de que se enriquecen con nosotros, bueno, es decir, deben devolver dinero. Los migrantes lo hacen, ¿verdad? Cumplen una función que no están cumpliendo adecuadamente los gobiernos del primer mundo. Entonces, que respeten a los migrantes es necesario desde un punto de vista ético y moral, ¿verdad? Es decir, es algo que se está haciendo, que se debe hacer en el mundo. Hay deberes de solidaridad. Y los países ricos muchas veces, aunque dicen que tienen solidaridad, no tienen la adecuada solidaridad. Es raro el país que llega al 0.7 del Producto Interno Bruto como ayuda al desarrollo de los países pobres o de los países de niveles medios como el nuestro. Son pocos los que llegan al 0.7 de su Producto Interno Bruto. 0.7, imagínense, en alguien que... el 0.7 de alguien que ganara, vamos a poner un ejemplo, $100, el 0.7 son 70 centavos, ¿va? De $100. Es decir, que no me digan que un país no puede dar el 0.7 para el desarrollo de países hermanos, porque todos somos hermanos en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Es una vergüenza, el aporte al desarrollo es demasiado pequeño. Hay que agradecer lo que se da, pero que es pequeño y eso no se puede negar. Los migrantes son mucho más generosos con sus parientes, con sus países, que los países ricos. Eso es evidente. Entonces, pues, yo creo que tenemos derecho y deber de protestar contra un impuesto que se le ponga a las remesas de un país que no nos ha ayudado como debería ayudarnos, simple y sencillamente, ¿verdad? Eso para Estados Unidos o para cualquier país que se le contagie la idea de poner impuestos a las remesas. Una protesta ético-moral es importante frente a estos países, ¿verdad? Con respecto a El Salvador, seguimos con los problemas de persecución, vamos a decirlo así, de personas críticas, ¿verdad? En general, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga el caso de desaparición forzada, así lo catalogan, de 250 aproximadamente venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador. Es decir, han llegado aquí parientes de los venezolanos, no les han dejado hacer una visita y ellos insisten y muestran pruebas, etcétera, que muchos de estos venezolanos, o por lo menos algunos, eran personas que estaban esperando, habían reclamado asilo, huyendo de una dictadura que es la venezolana, habían pedido asilo en Estados Unidos y estaban en ese proceso, en un proceso que es además proceso judicial, ¿verdad? Y que de repente los agarran y los deportan y les acusan de ser del Tren de Aragua además, ¿verdad? Es decir, ya de paso porque tienen un tatuaje o por lo que sea. Entonces, dice uno, bueno, es decir, tener aquí gente que no tiene acceso a comunicación con el exterior, que es extranjera, bueno, eso normalmente lo catalogan como desaparición forzada. Es una vergüenza que nos estén investigando por desaparición forzada. Eso pasaba en tiempo de la guerra, pasó después, en tiempo de otros gobiernos, no debería pasar ahora, ¿verdad? Y también en este sentido seguimos viendo los casos de un sistema judicial que colabora en la persecución de voces críticas, ¿verdad? Es decir, los casos de Alejandro Enríquez, de José Ángel Pérez, de Ruth Eleonora López, de Enrique Anaya, son casos sumamente sospechosos y para muchos pues casos evidentemente de corrupción judicial. Si entendemos corrupción por
falta de libertad, o un juez que no es libre para seguir procedimientos establecidos, es un juez corrupto. Es decir, aunque no le den dinero, no es necesario. Es decir, uno se puede vender por influencia, para conservar el puesto, para mejorar, etcétera, ¿verdad? Bueno, es la opinión que cada vez se va abriendo más espacio dentro de el pueblo salvadoreño. En la encuesta reciente de la UCA, pues más de un 50% pensaba que sí, que por hablar críticamente se le puede perseguir a uno judicialmente. Es una pena y una lástima, ¿verdad? Ojalá pues estos casos se resuelvan con la libertad de estas personas. Y si hay algo de que enjuiciarlos, que se les enjuicie en libertad. Tienen derecho a defenderse, no son casos graves, ninguno de ellos. Pueden seguir en libertad tranquilamente, son personas pacíficas. Entonces es absurdo el mantenerlos presos y el ir alargando la prisión, mantenerlos medio incomunicados. Es decir, es realmente vergonzoso con gente que en definitiva lo que está tratando de hacer es defender derechos de la población, ¿verdad? Una última cosa sobre la encuesta de la UCA que quisiera decir. Miren, el 85% de los salvadoreños sigue considerando muy importante que se respete la Constitución. Ese es un punto importante, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, porque no se está respetando la Constitución. Uno puede ver los numerales 11, 12 y 13 de la Constitución, o si queremos remontarnos al inicio de la Constitución, la parte que habla de bien común, de justicia social, etcétera, no se está cumpliendo adecuadamente, eso es evidente, ¿verdad? Pero también en el terreno judicial y en el terreno de la libertad de opinión, etcétera, hay fallos graves. Es decir, pues no se cumple. Será importante, pensaremos el 85% que es importante, pero no se está cumpliendo adecuadamente. Este es un punto de reflexión, yo creo que importante para todos, ¿verdad? Si queremos Constitución, queremos presionar o debemos presionar para que se cumpla a cabalidad. También hay un punto que quisiera yo comentar. A veces en estas encuestas se dice, bueno, ya bajó un poquito la popularidad del presidente y de su gobierno y tal y cual. Es decir, miren, lo que hay que ver y lo que hay que analizar no es si bajó un poquito, sino por qué se mantiene tan alta, ¿verdad? Yo creo que hay errores del pasado que no reflexionamos adecuadamente, que son los que hacen que todavía hoy se mantenga alta la popularidad, a pesar de estas contradicciones, de que se piensa que la Constitución es muy importante y se puede ver muy claramente que no se respetan adecuadamente algunos artículos de la Constitución. Y esto es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Felicidades a los papás en el Día del Padre. Hay muchos aquí, hay todavía algunos que son futuros papás. También los felicitamos para que sean buenos papás cuando se casen y tengan hijos. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.